Good morning, students. Welcome to our English class. Bienvenidos, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la clase de inglés del día de hoy. Iniciamos primero que todo, pues, con el texto de la ventana de los muy buenos días para que, por favor, leámoslo en familia, comprendámoslo y, lo más importante, reflexionémoslo sobre este importante mensaje que nos da este texto. No obstante, les comparto un segundo texto del jueves 2 de julio, el cual, pues, vamos también a leerlo, a entenderlo, a comprenderlo y mirar qué es lo que nos quiere expresar este lindo texto de la ventana de los muy buenos días. Entrando en materia, vamos a iniciar ya el segundo cuadernillo. Entonces, primero que todo, nos vamos a centrar en el tema del pasado del verbo to be, ¿sí? Como ustedes pueden observar en la imagen, dice la explicación que el verbo to be más que todo pues habla en pasado de algún sentimiento, ¿sí? De algún estado emocional, ¿sí? Puede ser de lo que uno era en el pasado, obviamente pues teniendo en cuenta el verbo to be, ¿sí? En este caso pues nos vamos a enfatizar mucho en lo que es esta tablita, la que observamos acá, ¿sí? Es la conjugación la cual nos hace referencia al pasado del verbo to be. Una vez que hayamos leído esa parte de la explicación, nos encontramos las tres estructuras básicas de cómo hacer una oración en pasado del verbo to be. Entonces, la forma positiva tenemos el sujeto, el verbo to be en pasado, según la tablita que les mostré anteriormente, y el complemento. Aquí vemos algunos ejemplos. I was a student significa era un alumno, ¿sí? Y vemos más adelante varios ejemplos de la forma afirmativa, tanto en inglés como en español. Siguiente vemos la forma negativa, el cual pues es lo mismo que la positiva, solamente que le vamos a agregar la palabrita not, ¿sí? Iría la estructura, primero el sujeto o el pronombre, después va el verbo to be con la negación, ¿sí? El verbo to be en pasado, claro está, y el complemento, ¿listo? Algunos de esos ejemplos. I was not a student. No era alumno o no era un alumno. You were not happy. No eras feliz. ¿Listo? Entonces, y vemos también otros ejemplos relacionados con la forma interrogativa del pasado del verbo to be. Finalmente, vemos la forma interrogativa. En este caso vamos a cambiar la estructura, ¿sí? Vamos a mover dos partecitas. La primera va el verbo to be en pasado primero, después va el pronombre o el sujeto y por último el complemento, ¿sí? Sin olvidar siempre el signo de interrogación. Un ejemplo es, was I a student? ¿Era yo un alumno? ¿O era alumno? ¿O era un estudiante? ¿Sí? Were you happy? ¿Eras feliz? ¿Listo? Y vemos pues otros ejemplos relacionados tanto en inglés como en español de la forma interrogativa. Ahora vamos a empezar con el desarrollo de estos ejercicios. Vamos a empezar desarrollando el ejercicio 1 hasta el ejercicio 4. ¿Listo? Entonces, por favor, coloca la atención en las indicaciones y en las instrucciones. Primer punto. En la columna izquierda tengo los pronombres personales en inglés. Yo, usted, él, ella, eso, esa, nosotros y ellos. En la columna derecha tengo dos nubes, ¿sí? Was y were. Entonces, debo dirigirme a la explicación anterior que les acabé de dar y vamos a relacionar con una flechita o con una rayita, puede ser con un color o con un lápiz, cuáles de los pronombres que están en la columna izquierda van con was y cuáles van con were. ¿Listo? Entonces para eso necesitamos volver a mirar la explicación. Punto número 2. Completar los espacios conjugando el pasado del verbo to be en forma afirmativa. Aquí ya empezamos a trabajar la forma afirmativa, ¿sí? Tenemos desde el ejercicio A hasta la H en los espacios. Debo completarlo si va was o va were, ¿sí? ¿Cómo se escribe? Recordemos que aquí en la nubecita
¿Nos recuerdan cómo se escribe was y were en el ejercicio 1? ¿De qué debo mirar primero? El pronombre, el que está al lado izquierdo de cada espacio, ¿sí? Si es una persona, iría was, ¿sí? Si son dos personas o más, iría were, o dos animales o dos objetos. ¿Listo? Tercer punto. Completa los espacios conjugando el pasado del verbo to be en forma negativa. Ya aquí me cambia. Ahora en el tercer punto tengo dos espacios. ¿Qué va? Va el was o el were más la negación. ¿Sí? Vuelve y juega. Debo mirar el pronombre que está al lado de del primer espacio y mirar si es una sola persona o dos y colocarle el was o el were y la negación después del pasado del verbo to be. Cuarto, completar los espacios conjugando el pasado del verbo to be en forma interrogativa. Vamos a trabajar la tercera estructura. Entonces tengo desde la A hasta la H, ¿sí? Y lo que debo hacer es lo mismo. Identificar si los pronombres o los nombres que tengo ahí son plural o singular. Y colocarle solamente el was o el were. ¿Listo? Bueno, en resumidas cuentas, vamos a leer acá lo que vimos el día de hoy y lo que debemos hacer, ¿sí? Entonces, primero dice, lee la explicación del pasado del verbo to be en inglés, ¿sí? O sea, la primera partecita, la teoría. Después de haberlo leído hay que hacer un resumen de 20 renglones en el cuaderno de la explicación, obviamente en español. Y le colocamos la fecha en inglés. ¿Listo? Realiza los siguientes ejercicios, lo que trabajamos hoy, el ejercicio 1, 2, 3 y 4 del tema pasado del verbo to be del segundo cuadernillo. La parte final dice, se envía el resumen hecho en el cuaderno, ¿sí? El ejercicio 2 y 3 trabajado el día de hoy. Hay plazo de enviarlo, o tienen tiempo de enviarlo hasta el día miércoles 8 de julio del presente año, del año 2020. ¿Listo, muchachos? Entonces, cualquier duda, por favor, me siguen al WhatsApp. Espero pues hayan entendido y pasen un gran día. See you later.